En Argentina no ganamos para susto, podríamos decir, pero a todo esto también podríamos decir que en Argentina ya difícilmente las cosas nos sorprendan. Después de Zaffaroni, el padre del garantismo en Argentina, después de tantos jueces que liberan violadores, jueces prevaricadores, después de tantas irregularidades en Argentina, ¿de qué nos podemos sorprender? ¿Qué nos puede sorprender que hoy nos estemos preguntando respecto de la actividad de nada más y nada menos que del juez de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti? Pero bueno, vamos a seguir sorprendiéndonos igual, como se dice, para no perder la costumbre. Natalia Aguiar escribió un libro tras una exhaustiva investigación que se titula El Señor de la Corte y nos presenta a un Ricardo Lorenzetti que muy pocos sospechaban que podría llegar a ser así. El libro, lamentablemente, como es muy reciente, yo todavía no he tenido ocasión de leerlo y seguramente muy pronto lo voy a tener en mis manos, autografiado nada más y nada menos que por su autora, quien además ahora me concede el placer de estar del otro lado del teléfono. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Muy bien. Natalia, tras investigar un poco en internet sobre tu trabajo, sobre tu libro, me surgió una inquietud. ¿Cómo se te ocurrió la idea de investigar pero tan profundamente a Ricardo Lorenzetti? ¿Por qué? Bueno, trabajé durante más de 8 años como periodista acreditada en la Corte Suprema y en Comodoro Pi, en la Justicia Federal, y entonces me di cuenta que estaba todo hilvanado, sí, y relacionado como parte de lo que los judiciales dicen la familia judicial. Y sí, me pareció interesante, digamos, cómo fue mutando la figura de Lorenzetti desde que llegó a ser ministro de la Corte en el 2004, luego en el 2007 presidente del tribunal. Sí. Y bueno, a medida que uno se va metiendo en tema, empieza a descubrir algunas irregularidades, y eso me llamaba la atención, que también nadie haya escrito sobre él, ni los grandes medios, digamos, arremetieran con un personaje que era conocido, Vox Populi, por su supuesta corruptela y manejos espurios, ¿no? Entonces, a ver, una consulta. Entonces tenemos un Ricardo Lorenzetti público, arquetípico, ¿no? Pero vos me querés decir que en los pasillos, así en voz baja, existe otro Ricardo Lorenzetti del que poco hablan, ¿no es cierto? Hay un conocimiento entre los que entre los que lo rodean sobre el Ricardo Lorenzetti que no todos conocemos. Sí, en el mundo judicial y en el mundo político se sabe de su modus operandi extorsionador, de que tiene fallos tarifados en la Corte, de que bueno... Eso escuché también, perdón, ¿qué sería un fallo tarifado? Bueno, que cobrarían para garantizar ciertos resultados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ahí llegan muchas causas de empresas relacionadas a la energía, grandes causas ¿Por ejemplo? Bueno, todas las causas de biodiesel, YPF, Chevron, y otras causas que están vinculadas a resoluciones de constitucionalidad o no, como fue en su momento la ley de medios, pero bueno, la Corte es el último resorte que tiene cualquier ciudadano y sobre todo las personas, ya sean empresarios o políticos, para ante alguna vulneración, ¿no? Es muy duro eso que decís, Natalia. ¿Acaso lo tenés bien documentado? Sí, es muy duro para los argentinos, ¿no? No para mí, soy una simple periodista, pero para todos los argentinos. Yo creo que el libro es tan denso en la documentación que tiene, es tan contundente la documentación, que incluso es de difícil lectura porque tiene mucha terminología técnica. En ese
¿no? Y la documentación es contundente respecto de cómo se desarticularon los mecanismos de control en el marco de la justicia, cómo se desvirtúa la letra constitucional, cómo no se respetan las normas y quienes son aquellos que deben hacerlas respetar la pasan por alto. ¿Cuáles son las peores cosas que, además de esto que está diciendo que es terrible, qué otras cosas hay? ¿Cuáles son las peores cosas que hay en torno a la figura de Lorenzetti? Carrió, vamos a aclarar, Carrió dijo que le iba a iniciar un juicio político. Y después que salió el libro se lo inició el juicio político, incluso utilizó parte del libro para fundamentar el juicio político y pone como testigos a muchos de los que participaron en el libro, muchas fuentes, ¿no? Unas hablan en on, otras en off, y toda la documentación que contiene el libro. El libro es un libro muy documentado sobre las irregularidades en el manejo presupuestario de la Corte Suprema durante los años de presidencia de Lorenzetti y cómo él hizo caja en un supuesto acuerdo con Néstor Kirchner que inició, cuando es nombrado en 2004 y después empieza a producirse, digamos, avances en el 2005 cuando Néstor Kirchner le delega las facultades presupuestarias del Consejo de la Magistratura a la Corte, los excedentes presupuestarios, y así se genera en la Corte un superávit o excedentes presupuestarios de 14.000 millones de pesos, que es lo que reconoce la Corte, pero en realidad Daniel Marchi, que es el contador que maneja todo esto, presume que serían 12.000 millones de dólares, ¿no? Increíble, terrible. Ahora, si bien es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, él solo todo esto no lo puede hacer. ¿Quiénes son los cómplices de Lorenzetti? Bueno, el primer cómplice era el expresidente Néstor Kirchner, porque con él habrían acordado eso del manejo de la caja, y después una serie de jueces vinculados también a la Asociación de Magistrados y jueces federales, los que él construyó su núcleo más cercano o su familia judicial, ¿no? Con ellos se maneja y tiene hilos conductores lo que le permite, digamos, tener una llegada directa e incluso manipular resultados en causas sensibles al poder y manipular también los sorteos para que las causas sensibles recaigan en jueces afines a él. Claro, bien, pero dentro de la misma Corte Suprema de Justicia hay otros jueces que han hecho oídos sordos, no se han dado cuenta o son cómplices también. Y yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, porque no pueden haber estado al margen de todas las irregularidades que cometió Lorenzetti, desde mi opinión, y como lo sustentan las pruebas. Me sorprende y me decepciona. Yo ciertamente había depositado cierto crédito en los nuevos integrantes Rosenkrantz y Rosati de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que sí, ellos no tienen vinculación con el manejo presupuestario, pero ahora sí, al callarse, lo que pasa es que tampoco pueden hacer nada, salvo evitar que sigan avanzando estos actos de corruptela. Yo creo que si ellos permiten que esto siga adelante, sí van a ser cómplices irresponsables o corresponsables con Lorenzetti. Hasta que ellos asumieron, Lorenzetti ya había generado todas estas irregularidades, por lo tanto me refiero a la Corte anterior. ¿Qué les correspondería hacer, por ejemplo, a Rosenkrantz o a Rosati? Bueno, denunciar, ¿no? Todas las irregularidades que están ahí adentro, todo lo que ellos saben, todo el manejo o el desmanejo presupuestario que hay desde la cabeza del Poder Judicial. Y creo que ellos deberían por lo menos pedir informes al presidente de la Corte, abogar porque se presenten las declaraciones juradas de todos los ministros, los últimos 10 años de las declaraciones juradas, para así poder hacer un estudio pormenorizado, si realmente hubo o no enriquecimiento ilícito, si hubo retornos, cohechos, coimas o no, porque con una sola declaración jurada no se puede hacer un estudio pormenorizado de esa supuesta irregularidad. Has dicho que Lorenzetti es el hombre más poderoso de Argentina. Sí, el más poderoso y más temido de la Argentina. Ha logrado generar temor reverencial. Bien,
¿por qué los medios no hablan de tu libro? ¿Cuál es el papel de Lorenzetti en los medios informativos nacionales? Bueno, hay dos grandes grupos de medios que no hablan. Uno es el grupo Clarín, sí. Y me bajaron, tengo entendido, del programa de Mirta Legrand, por ejemplo, que me habían anunciado junto a CIS, incluso habían hablado con la jefa de prensa del editorial, y el otro es el Grupo América. Yo creo que en el caso del Grupo América habría cierta vinculación comercial y negocios con algunos de los allegados y accionistas del Grupo América, sí. Y en el caso de Clarín, bueno, porque todavía tienen una serie de causas vinculadas a la fusión Cablevisión, Fibertel en diferentes provincias y otras tantas causas. Los extorsiona entonces Lorenzetti. Pero sí, condiciona desde ya, sí, es una persona que condiciona y extorsiona, y por eso yo lo defino como el hombre más poderoso y temido de la Argentina, ¿no? Y era importante que ese libro saliera, sí. Porque ha sorprendido a mucha gente, y a los que no se hacen eco del libro, creo que están vinculados de alguna manera a Lorenzetti, ya sea porque tienen causas para resolver todavía, incluso claro. El mismo Macri, ¿no? El mismo Macri depende de Lorenzetti para las causas de corrupción que tenga, que ya acumula 50, alrededor de 50, no solo él, sino en conjunto él y varios de sus ministros. Claro. Bueno, entendí, me he enterado que tu libro ha sido en cierto modo censurado. ¿Estaría entonces Lorenzetti detrás de esto? Sí, el libro fue censurado por Ricardo Lorenzetti, lo confirmaron sus operadores, gente con la que yo hablé durante la mayor parte de la investigación, sí. Confirmaron sí eso y que hubo desembolsos de dinero, ¿no? Entonces... ¿Pero en qué consistió la censura? A ver... La censura el libro salió a la venta el 23 de febrero sí. Del 2017 y al otro día... tengo entendido que una vez que lo leyó Lorenzetti, que no se esperaba que tuviera la magnitud de documentación que tenía el libro, sí. Y después de haberlo hecho leer por abogados para ver si podía iniciar acciones legales contra mí y contra la editorial, sí. Decidió intermediar para que el libro se censure, ¿no? O sea, él fue el que habría pedido a cambio de dinero que el libro se censure. ¿Qué clase de hostigamiento sufriste, Natalia? Bueno, varios. Desde el 2012 hasta ahora el hostigamiento de Lorenzetti hacia mi persona fue constante. Tuve la pérdida laboral en varios lugares, además de en Editorial Perfil por pedido de él, expreso de él. De hecho, una de las últimas amenazas de sus operadores fue que me quedara tranquila, que físicamente no me iba a pasar nada ni a mí ni a mi familia, pero que tenga por seguro que no iba a trabajar en ningún medio grande de Argentina, porque bueno, de eso se iba a encargar Ricardo Lorenzetti, cosa que no me extraña porque ya viene pasando, o sea que si no hubiera escrito el libro también me hubiera pasado. Y bueno, después cuando volví de Rafaela en agosto del año pasado, empezó el hostigamiento de un secretario letrado, Miguel Lich, y después operadores directos y señalados como socios y testaferros en el libro, empezaron a tener contacto conmigo para saber el tenor de la información y querían estar al tanto de lo que pasaba e intentaron que claudicara en mi texto final de terminar el libro, ¿no? Perdón, ¿en algún momento has tenido ocasión de hablar con el mismo Lorenzetti? Sí, el libro termina con una entrevista a Lorenzetti que se la hice el 16 de noviembre del 2016, el 8 de noviembre de 2016, sí. Y ya lo había pedido formalmente la entrevista en el mes de octubre por diferentes vías y él me lo otorga el 8 de noviembre de 2016 y fue una reunión tensa. Primero él no quería hablar en ON, yo le dije que había ido convocada por su secretario personal para la entrevista, por lo tanto no me iba de ahí sin la entrevista. Sí. Y bueno, finalmente después de más o menos una hora de hablar en off, accedió a contestar algunas preguntas porque me pareció importante y creo que él también lo consideró que estuviese su palabra, ¿no?, en el libro. Claro, definitivamente. Bueno, qué
qué dato más relevante, Natalia. El libro, además, incluye una entrevista al propio Lorenzetti. Tengo muchas ganas de tener ese libro, ¿sabes? Sí, con una entrevista a él, muy desconcertante por momentos, porque él acepta, por ejemplo, que nombró a su mujer en el juzgado federal, que su hijo trabaja en grandes empresas vinculadas a él también en un momento en Rafaela, en su ciudad natal, trabaja en el Banco Nación, que nombró a un sobrino, que nombró a la cuñada, a la hermana. O sea, nepotismo también lo acepta, niega los supuestos negocios y testaferros, pero bueno, la investigación descubre una serie de negocios vinculados a diferentes rubros, desde salud, farmacia, financieras, constructoras, hotelería, etcétera. Un empresario tremendo, un empresario, y en tu libro tengo entendido, vos revelás que hay mucha incompatibilidad respecto de sus actividades financieras con su rol de funcionario público, ¿no es así? Claro, porque ningún juez de la nación, ¿no?, puede ejercer el comercio, pero bueno, en el caso de Lorenzetti lo ejerce a través de terceras personas, no él directamente, pero sí personas vinculadas a él desde la época de Rafaela, cuando él era abogado, hasta su hijo, testaferros, socios, etcétera. Otra cosita, y vamos finalizando. Un dato relevante en tu libro, revelás que Lorenzetti en su juventud formó parte de la organización armada Montoneros. Sí. Vos, que sos abogada y que entendés mucho mejor que yo en este sentido, esta situación de innegable parcialidad ideológica, ¿no lo inhabilita en un sentido ético, aunque sea, a expedirse en asuntos que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad, 2x1, preventivas? Por ejemplo, en Santiago del Estero, por una razón como esta, fue apartado prácticamente todo un tribunal. Bueno, yo entiendo que sí, pero una cosa es lo técnico y otra cosa es lo que pasa en la Corte, ¿no? La Corte Suprema Argentina, y como cabeza, digamos, del Poder Judicial, ha vulnerado mucha normativa y ahora está sospechada de corrupta, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué podemos esperar? O sea, porque no cumple la Constitución, no cumple la ley, por lo tanto no cumple con su función de garante constitucional, de garante de los derechos y garantías de los argentinos. Así que eso es lo más revelador del libro, ¿no? Que muestre una cabeza judicial, una cabeza del Poder Judicial sospechada de corrupta. Entonces, desde ese punto de vista no podría ser, no debería ser juez a estas instancias, pero nadie se atreve a investigarlo, nadie se atreve a enfrentarlo, porque es un hombre muy poderoso, vengativo, según quienes lo conocen, y sí, considero que debería haberse apartado no solamente de esas causas por sus antecedentes, sino también aquellas vinculadas al Código Civil, que lo redactó él junto a Jaito Blasco. Pero brevemente, ¿qué hizo él como montonero? Y ya que investigaste esa parte, ¿acaso era un activista armado o simplemente un panfletero? No, según mi investigación y muchas de las personas a las que yo entrevisté, lo vinculan a él como estratega de todas las redadas o enfrentamientos, ¿no? Era uno de los pensadores, digamos, del grupo. Bueno, entonces sí. Pero sí, él fue habría sido, según dicen ellos, él no lo negó en la entrevista, habría sido un estratega de este grupo, ¿no? De la Juventud Peronista vinculada directamente a Montoneros. Bueno, qué dato pero tan relevante. Por último, como autora de este fenomenal libro El Señor de la Corte, ¿qué expectativas tenés vos de que efectivamente el día de mañana pueda concretarse un juicio político contra Ricardo Lorenzetti? Yo creo que hay que tener paciencia
y que la ceguera de poder que tienen muchas personas, que se perpetuaron en el poder, como en el caso de Lorenzetti, que lleva 10 años al mando de la Corte Suprema, en algún momento van a demostrar, digamos, fehacientemente cuál es su postura, ¿no?, autoritaria y abusiva de poder, y bueno, la gente se va a dar cuenta y es insostenible para la Argentina. Si la Argentina pretende crecer, los argentinos queremos otro futuro, tiene que empezar por sanear la justicia. Definitivamente, y ojalá Natalia, que los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia no quieran quedar pegados con una persona así. Y bueno, ya están quedando pegados, pero depende de ellos en dar un costado. Bien, abogada, escribana, periodista, Natalia Aguiar escribió un libro que desenmascara a el señor de la Corte, es decir, a Ricardo Lorenzetti. Natalia, te agradezco inmensamente tu tiempo, tu paciencia y tu más que buena predisposición. No, te agradezco yo a vos, muchísimas gracias por interesarte en el trabajo, en esta investigación y valorarlo. Muy bien, espero un libro tuyo con una linda dedicatoria. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta la próxima, un beso. Gracias, chao, chao.